En el esquema de la figura A es un coche que se desplaza a una velocidad de 126 kilómetros por hora. B es otro coche que se desplaza a la velocidad de 90 kilómetros por hora. Y C es un gran camión que se desplaza a la velocidad de 108 kilómetros por hora. D es un observador en reposo que está al borde de la autopista. El conductor del coche A hace sonar continuamente su bocina de frecuencia 300 Hz. Calcular la relación de frecuencias, salto de frecuencia, que percibirá el observador D antes de que llegue el coche a su altura y después que lo rebase. O sea, lo que nos pide es cuando A todavía no le alcanzó a D y cuando A ya le pasó a D. Después, el salto de frecuencias que percibirá el conductor del coche B antes de llegar a y después de rebasarlo. O sea, la misma cosa, ¿verdad? Antes de que A le alcance a B y después de que le haya pasado. Y la frecuencia de pulsaciones percibidas por a causa de la superposición del sonido de su bocina con el sonido reflejado sobre el camión. O sea, A está emitiendo un sonido que va a llegar hasta C y ese sonido se va a reflejar y va a volver a A. Entonces, eso es lo que pide. Pide saber la diferencia, o sea, la frecuencia de pulsaciones, eh, a causa de la superposición, dice, del sonido emitido por A y el que se refleja en C. Bueno, entonces acá vemos que en la mayoría de los casos lo que necesitamos hacer es aplicar el efecto Doppler. Y como inicialmente, con el primer ejercicio, nos pide trabajar con el observador D, entonces lo que tenemos que hacer es considerar que D está quieto, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestras consideraciones y vamos a decir que este es nuestro caso. El primer caso, nosotros siempre tenemos que considerar el eje positivo desde el observador hacia la fuente. Y en el primer caso nos dice antes de que A le alcance a D. Entonces, desde D, que es el observador, hacia la fuente trazamos nuestro eje positivo. Y ahí verificamos que A se está moviendo hacia la derecha, o sea, hacia el observador, con una velocidad que acá nos dice es de 126 kilómetros por hora. Entonces, esa velocidad tiene que ser negativa porque consideramos que del observador a la fuente, nuestro eje es positivo. Y por otra parte, la velocidad de D del observador es igual a cero. Entonces aplicamos la ecuación del efecto Doppler. ¿Qué hace la ecuación del efecto Doppler? Nos dice qué frecuencia es la que percibe el observador D de lo emitido por A, ¿sí? Y esa frecuencia es diferente a la que se emite en A. Entonces, lo que vamos a calcular es la ecuación o es la frecuencia percibida por D mediante el efecto Doppler, ¿sí? Vamos a tener que la frecuencia 1 va a ser igual a la frecuencia emitida por esta relación. Velocidad sobre velocidad menos V sub A. ¿Y qué es esta velocidad? Esta velocidad V que no tiene
ningún subíndice. Bueno, esa es la velocidad del sonido, ¿verdad? Entonces vamos a escribir F, dijimos que es la frecuencia emitida, que va a ser 300 Hz, por la velocidad del sonido dividido la velocidad del sonido menos la velocidad de ¿quién? De A. Pero tenemos que tener en cuenta que todo esto está en el sistema internacional, o sea, antes tendríamos que haber cambiado la unidad de medida del vehículo A. Eso voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, el vehículo A viaja a 126 kilómetros por hora, que corresponde a 35 metros por segundo. Y hacemos lo mismo con B y C porque vamos a trabajar en el sistema internacional. Después, recuerden también que si acá el ejercicio nos decía que la temperatura era diferente a la temperatura ambiente, entonces teníamos que calcular la velocidad del sonido a esa temperatura. En este caso nos habla solamente de la temperatura ambiente y nos dice que es 340 metros por segundo. Por eso es que directamente tomamos ese valor acá. ¿Sí? Si nos decía la temperatura es de 15 grados, entonces teníamos que hallar el valor de la velocidad para esos 15 grados. Bueno, y con eso calculamos y vamos a obtener que la frecuencia percibida por D cuando A todavía no le alcanzó a D es igual a 334 Hz. Se dan cuenta que este valor de frecuencia es mayor a la frecuencia emitida por A. ¿Sí? Bueno, ese es el primer caso que nos pide calcular el ítem A. Pero el ítem A nos pide calcular dos casos diferentes. El siguiente caso se da cuando A ya se encuentra del lado derecho de D, según lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? O sea, si D está mirando hacia la calle, entonces sería a la izquierda de D, ¿verdad? Entonces vamos a... Lo primero que tenemos que hacer, dijimos, considerar nuestro eje positivo desde el observador hacia la fuente. Ese es nuestro eje positivo. Entonces, ¿cuánto es la velocidad del observador? La misma que hace rato. Sigue sin moverse, o sea, es cero. ¿Y cuánto es la velocidad de la fuente? La fuente no cambió su velocidad, o sea, es 35 metros por segundo, pero ahora está en el mismo sentido que el eje positivo. Por tanto, ese valor ahora va a ser positivo. ¿Y dónde va a ser positivo eso? En nuestra ecuación del efecto Doppler. ¿Sí? Ya acá nosotros vamos a tener un valor positivo ahora y el resto de los valores son todos iguales. Entonces vamos a tener que ahora la frecuencia percibida, ya cuando A pasó la posición de D, es igual a 270 Hz. Y se dan cuenta que ahora la frecuencia percibida por D es menor que la frecuencia emitida por A y que la frecuencia que percibió antes de que A le alcance a D. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a calcular el salto de frecuencias que percibirá el conductor del coche B antes de llegar a A y después de rebasarlo.
Entonces vamos a ítem B. Lo que tenemos que hacer es prácticamente lo mismo que hace rato. Vamos a considerar que B todavía no le alcanzó, perdón, a ver, antes de llegar a y después sí. O sea que A le va a alcanzar a B y después le va a pasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué frecuencia percibe B de A? Entonces, otra vez, lo primero que tenemos que hacer es considerar cuál es nuestro eje positivo. Y dijimos que es desde el observador, que en este caso está a la derecha, hacia la fuente, que está a la izquierda, y ese va a ser el sentido positivo de nuestro eje. Entonces aplicamos la ecuación del efecto Doppler, pero en este caso tanto la fuente como el observador están en movimiento. Esa es la diferencia con el ítem A. Por tanto, vamos a tener que considerar las dos velocidades. Entonces, la frecuencia va a ser igual a la emitida por esta diferencia. ¿Y por qué acá diferencia? Porque dijimos que el vehículo B se está moviendo hacia la derecha cuando el eje positivo está hacia la izquierda. Y pasa lo mismo con la velocidad de A. No varió, no cambió el valor de la velocidad del sonido. Por tanto, podemos decir que la frecuencia percibida va a ser igual a la emitida por la diferencia entre la velocidad del sonido y la velocidad del vehículo B, dividido la velocidad del sonido y la velocidad del vehículo A. Y ahí tenemos el valor de la frecuencia que percibe B antes de que A le alcance. ¿Sí? Se ve que A viaja más rápido que B. Bueno, después tenemos el siguiente caso que tenemos que considerar es cuando A ya le pasa, perdón, sí, cuando A ya le pasa a B. Entonces, si A ya le pasó a B, ¿cuál es la frecuencia percibida por B? Tomamos nuestra convención de signos, o sea, establecemos nuestro eje positivo desde el observador hacia la fuente y ahora se ve que cambian los valores, o sea, no es que cambian los valores de las velocidades, sino que cambian los signos, pasan a ser positivos ambos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la frecuencia percibida, en este caso, va a ser igual a la frecuencia emitida por la suma de las velocidades dividido en la otra suma de velocidades, ¿sí? Velocidad del sonido más la velocidad del vehículo B dividido en la velocidad del sonido más la velocidad del vehículo A. Y ahí vemos otra vez que la frecuencia percibida por A, perdón, por B va a ser menor que la frecuencia emitida por A. ¿Sí? Se cumple lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, o sea, en el ítem anterior. Ahora, el ejercicio nos pide, a ver, el ejercicio nos pide el salto de frecuencias que percibe, ¿verdad? Eso podemos expresar como una relación. Entonces vamos, en este caso, a expresar como una
relación. El salto de frecuencias va a ser F3 sobre F4, que va a ser esta relación, que va a ser igual a 1,06. Luego, esto tendría que haber sido F3 y F4. Luego el ejercicio pregunta la frecuencia de las pulsaciones percibidas por a causa de la superposición del sonido de su bocina con el sonido reflejado por el camión. Entonces ahí es, como les dije hace rato, primero vamos a considerar la frecuencia emitida por A y la que vuelve como reflejada por el camión C, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular qué frecuencia llega a C y después calcular qué frecuencia llega a A. Entonces vamos a hacer esto. Para saber qué frecuencia llega hasta C, lo que tenemos que hacer es considerar el efecto Doppler o considerar nuestra convención de signos. Este observador tiene que ser C, no tiene que ser D. Vamos a cambiar eso porque el observador tiene que ser C. Entonces, a la izquierda de C está A, o sea, del observador a la fuente, nosotros tenemos nuestro eje positivo, y ahí vemos que ambas velocidades van a ser negativas, ¿verdad? Entonces aplicamos el efecto Doppler, como ya habíamos hecho anteriormente, y probablemente nos va a quedar una frecuencia mayor, como ya nos había quedado antes, ¿verdad? Entonces, efecto Doppler, cuando ambos cuerpos se están moviendo, tanto el del observador como el de la fuente, y tenemos que la frecuencia percibida es mayor a la emitida. Acá. Luego, dijimos que necesitamos saber cuál es la frecuencia que le vuelve a A. ¿Cuál es la frecuencia que se refleja del camión C? ¿Sí? Entonces vamos a escribir acá que esta fuente ahora va a ser C y nuestro observador ahora va a ser A. Ahí. Entonces nuestra fuente va a ser el camión C y el observador va a ser A. Entonces del observador a la fuente vamos a considerar el eje positivo y ahí vemos que otra vez las velocidades cambian de signo. Ahí aplicamos el efecto Doppler como hicimos en todas las veces anteriores con tanto el observador como la fuente en movimiento. Y ahí vemos que hay una frecuencia percibida por A de 309,4 Hz. ¿Sí? ¿Y cuál era la consulta? Que era lo que nos pedía el ejercicio. La frecuencia de las pulsaciones percibidas por A debido a la superposición del sonido de su bocina con el reflejo. ¿Sí? Su bocina, ¿con qué frecuencia vibra? Con 300 Hz. ¿Y cuánto es lo que se refleja por el camión C? 309,4. Entonces la frecuencia de pulsación, que es la diferencia entre esas frecuencias, es igual a 9,04 Hz. Y con eso termina este ejercicio.